Abran sus Biblias en el día de hoy, en el texto de Hechos, el capítulo 20, una vez más. Hechos, el capítulo 20, y leemos entonces el versículo 22 hasta el versículo 27. Dice así la palabra de Dios en este día. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el evangelio, el consejo de Dios. Padre Santo, te alabamos, Señor. Te pedimos que el Espíritu de Dios, Señor, ahora venga y sople y ministre, Señor, con tu palabra en este lugar y en donde quiera que tu pueblo escucha, Señor. Y nos encomendamos a tu enseñanza, a tu reprensión, a tu convicción, a tu instrucción, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice: amén. El Señor les bendiga. Estamos pasando, hermanos, por días de incertidumbre. Incertidumbre de no saber exactamente cómo las cosas van a terminar. La pregunta interna dentro de cada corazón produce temor y ansiedad y males de emocionales en nuestra vida. La pregunta de qué va a pasar, cómo nos va a quedar. Nosotros estamos pensando qué va a pasar con mi negocio, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar en mi casa, qué va a pasar con el futuro, qué va a pasar con mis hijos, cómo lo vamos a hacer ahora en adelante. Y la palabra de Dios me dice, hermanos, que hay cambios que vienen ahora a nuestra vida y no estamos seguros cómo serán esos cambios. Pero la palabra de Dios me dice que nosotros podemos tener victoria sobre la incertidumbre que nos rodea y que sentimos adentro de nuestro corazón. En aquel rústico muelle del puerto de Mileto, al borde del mar Mediterráneo, Pablo regresa, contesta a la pregunta: ¿qué va a pasar? Y su respuesta es una respuesta que exhibe una firmeza de propósito, una convicción, valentía de ánimo sin igual, una estabilidad emocional sin incertidumbre. Cuando en el versículo 22 y el versículo 24 él dice: no sé lo que pasará, pero voy. Y más adelante en el 24 dice: no importa ninguna cosa que venga a mi vida. La palabra de Dios me enseña que él está completamente seguro, está completamente estable, está completamente firme, está completamente con la convicción que contrarresta toda incertidumbre. ¿Se ha olvidado usted que me escucha? ¿Se ha olvidado de la identidad de un cristiano? ¿Qué es
ser un creyente, que es venir a los pies de la cruz de Cristo y entregar la carga de nuestros pecados a Él, y de recibir por su gracia la justicia que nos cubre la mente y el corazón. La palabra de Dios le llama la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu mente y tu corazón. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento lleva una identidad, lleva un carácter en el creyente, lleva una convicción de qué clase de persona soy. No importa lo que suceda, no importa los cambios en la vida. Y la Biblia me enseña a mí, en este pasaje que le dimos lectura, me enseña 4 descripciones que definen quién soy contra la incertidumbre. Hay 4 palabras que son como palabras fotográficas, que al mencionarse llevan en sí un reflejo de una imagen, de como una película, de una realidad, una metáfora que se capta en cada una de estas palabras. Y Pablo, cuando se enfrenta a ese futuro negro de su vida, cuando aún el Espíritu de Dios, dice la Biblia en el versículo 23, que él dice: salvo, no sé lo que va a pasar, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Aun cuando las cosas cambien y no vengan a nuestro favor, aun cuando el cambio sea con una incertidumbre, pero ahora segura de no estar mejor que antes. La palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo dice: de ninguna cosa hago caso. En otras palabras, Pablo la incertidumbre no lo ataca a él de tal manera que él deja de ser quien él está supuesto a ser. Y describe en el versículo 4, describe con 4 palabras la identidad de un creyente. No se olvide, hermano que me escuche, no se olvide usted de lo que es ser un creyente en Cristo. No es ir a la iglesia y regresar a la casa, es ir a la iglesia y regresar lleno, confiado, protegido, edificado, fortalecido en la identidad, que no le tiene temor ante la incertidumbre. Y Pablo menciona estas 4 descripciones de su vida, y él menciona que él es un contador preciso, que él es un corredor preparado, que él es un administrador fiel y que él es un atalaya limpio. Dice la palabra de Dios que nosotros con estas 4 realidades, podemos enfrentar todo lo que el diablo nos tire a nuestra vida. La Biblia me enseña primero, mire el versículo 24, abra su Biblia y mire las palabras que el apóstol Pablo usa para describir su vida, que le dan la identidad, para poner la fortaleza en que no importa lo que venga detrás del futuro. La palabra de Dios me dice que voy a ser igual que era antes, que soy ahora y que seré en el futuro. Pablo dice que su identidad es la identidad de un corredor, de un contador que dice la Biblia preciso, contador preciso. Mire el versículo 24. Dice el apóstol Pablo, cuando delante de la incertidumbre, dice: pero de ninguna cosa hago caso. Dice: ni estimo mi vida, dice la palabra, para mí mismo. Ni estimo mi vida. La palabra estimar, estimo mi vida, es la palabra que describe a un
contador, un contador sabio que conoce exactamente los valores de la vida. Un contador es una persona que su trabajo es de mantener el equilibrio entre las ganancias y las pérdidas. Y el apóstol Pablo menciona que su vida, no importa lo que venga, él va a determinar, a desarrollar, a decidir que todavía Cristo y el amor y la estima, la grandeza de Cristo no cambiará para él. No importa los ingresos, no importa los egresos. La palabra de Dios me dice que el creyente necesita reconocer, usted y yo, cuánto usted valora a Cristo. Cuando hay problemas de incertidumbre, cuando hay problemas de ansiedad, de temor, de no estar seguro lo que va a suceder, pues yo no sé lo que va a suceder, pero el apóstol Pablo dice, yo voy a continuar estimando a Cristo mayor en mi vida. Pregúntele a aquel hombre que encontró en la tierra, encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía para comprar la tierra con el tesoro. O pregúntele a aquel pescador que encontró la perla de gran precio y vendió todas las otras que tenía por el valor, porque estimaba no su vida, no lo demás, sino estimaba a Cristo como mayor estima, mayor ganancia. Usted y yo vivimos vida donde nosotros estamos tratando de equilibrar, tratando de ver si gano, si pierdo, cuánto tengo, cuánto me queda. Pero no importa cuánto tengamos o no importa cuánto no tengamos, la palabra de Dios me dice que usted y yo somos contadores sabios, precisos, que reconocemos, identificamos el valor de Cristo sobre todas las cosas. Mire conmigo en Filipenses, el capítulo 3, la palabra de Dios me habla que Pablo, él toma cuenta una vez más de su vida antes de venir a los pies de Cristo. Venir a Cristo es tomar cuenta, es ser un contador sabio, preciso y escoger la ganancia mayor. Dice Filipenses, el capítulo 3, el versículo 7 y 8, estas palabras. Pero dice, cuantas cosas eran para mí ganancias. El ser humano siempre está calculando, a ver, ¿qué puedo ganar? ¿Qué puedo ganar? ¿Cómo voy a perder? Necesito ganar. Y Pablo dice, él vivía así. Las cosas que para mí eran ganancia, dice la palabra de Dios, dice, las he perdido, dice ahora, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice el Señor, y ciertamente aún estimo, ahí está la palabra, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Dice la Biblia, Jesús, mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo, y dice la Biblia, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué valor en los años que vienen, en la experiencia que vendrá. No sabemos lo que vendrá, pero algo que usted necesita saber, algo que necesita usted ser igual en todo momento, es darle la estima, la gran estima, la excelencia a vivir contando a Cristo en su vida. ¿Se ha puesto usted a pensar alguna vez qué gana usted con Cristo? ¿Qué gana usted con Cristo? Si usted responde a esa pregunta como diciendo, bueno, yo gano que entonces, bueno, dejo de fumar o me ayuda de vez en cuando y mis hijos pues no se meten en problemas, usted está padeciendo una crisis de incertidumbre, porque la palabra de Dios me enseña que Cristo no es solamente un valor, una estima de ayudarme, sino es la suma estima, es la excelencia mayor
valor en nuestra vida. Y en comparación a todas las otras ganancias, dice el apóstol Pablo, todo lo demás es basura. Si tuviera que perderlo todo, pero no perdiera a Cristo, eso es lo que sostiene mi vida en contra de la incertidumbre. ¿Qué valor, hermano, hermana, le ha dado usted a Cristo? ¿Qué valor, qué estima le hemos dado al Señor en estos años pasados, para que cuando viene ahora esta coronavirus, pues nos sorprende desprevenidos? Estamos titubeando igual que el mundo. No sabemos, cuando la palabra de Dios me dice a mí que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, en el versículo 7, que la evidencia de una persona cuando ha venido a los pies de Cristo es la evidencia de la estima que le da al Señor. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 7 dice así: para vosotros los que creéis, Él es precioso, pero para aquellos los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. En otras palabras, hay hombres que ponen a un lado a Cristo, la estima, el valor, la ganancia de Cristo la ponen a un lado y empiezan a enamorarse de otras ganancias, a estimar otras cosas. Y la palabra de Dios me enseña a mí en Primera de Pedro, en el día cuando se termine todo, que toda casa, toda riqueza, todo lo que el hombre ha estimado no existirá más, y solamente quedará la piedra del ángulo, Cristo, estimado, amado, precioso por su pueblo. La Biblia me dice, segundo el apóstol Pablo, entonces no solamente tenía esta visión de ser un contador sabio, un contador preciso, de conocer lo que es valor y lo que no es valor, sino que el apóstol Pablo también tenía una identidad de ser un corredor persistente, alguien que no se cansaba de correr. El versículo 24, otra vez hablamos de esto un poco la semana pasada, pero dice el versículo 24: de ninguna cosa hago caso, ni estimo, el contador, preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe, ahí viene, mi carrera. Pablo se ve a sí mismo como un corredor, un atleta que corre la larga distancia y que persevera. No importa lo que viene a su vida, no importa lo que venga en la incertidumbre del futuro, el creyente sigue corriendo, siguiendo en pos de la venida de Cristo y el galardón que recibimos de Él. Algo que me recuerda a mí de este hombre Pablo, que dice: yo sigo mi carrera, no importa lo que venga, yo sigo mi carrera. Me recuerdan a esa poesía que se llama El corredor, The Runner. Y esa poesía es acerca de un niño de 8 años de edad que está en su escuela corriendo con los demás niños, está en un equipo de correr y él entonces está en su carrera. Su papá está en las gradas junto con todos los otros papás y ellos prende la carrera y empiezan a correr en esa pequeña estadio que ellos tienen en su escuela a los 8 años de edad. Y el muchachito va corriendo con todo y le va ganando a todos y mira dónde está su papá, con el orgullo de que el papá lo vea, y de pronto tropieza y se cae en el suelo. Y él entonces mira al papá y observa que le empiezan a pasar los otros niños a él. Él mira a su papá y el papá le dice: levántate, termina la carrera.
Y el muchacho entonces se pone de pie y ahora con más fuerzas empieza a correr y le pasa a uno y le pasa al otro y le pasa al otro y empieza ya a alcanzar al que está en primer lugar y en segundo lugar. Y de pronto, con las ganas de correr, tropieza otra vez y cae al suelo. Él se da cuenta que esta caída es terrible, es una caída final, porque él podía ya ver el final de la meta. Y de pronto él mira a su papá con lágrimas en sus ojos, abochornado y sintiendo que le ha fallado a su papá. Y el papá lo mira y le dice: levántate, termina la carrera. Y el muchacho se levanta y vuelve a correr. Le pasa uno, le pasa dos, le pasa tres, pero hay muchos más que están llegando a la línea de terminar. Y llega el primero y todo el mundo aplaude, llega el segundo y todo el mundo aplaude, y él ya es como el número 10 con 13 personas nada más en la carrera. Y cuando él llega como el número 10, que todas las gradas se ponen de pie, todos los padres de todos los otros hijos del primer lugar, del segundo lugar, del tercer lugar, todos se ponen de pie y aplauden la valentía, la perseverancia de que cuando uno cae necesita seguir la carrera, no importa lo que venga en el año por venir. La palabra de Dios me dice: usted póngase de pie, con dinero o sin dinero, con trabajo o sin trabajo, y usted termine la carrera. Y la palabra de Dios me dice que esta es la identidad que vence a la incertidumbre. No importa cómo mi carrera vaya, no importa si caigo, no importa si pierdo, la clave no es ganar, la clave es terminar la carrera. Y tercero, la palabra de Dios me dice que la identidad del apóstol Pablo era una identidad. En su mente él se percibía, se veía como un administrador fiel de lo que Dios le había dado. Dice el versículo 24: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera, dice la Biblia, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor. Mire, esto es bien importante. La palabra de Dios me enseña a mí que Pablo veía su vida no como algo que él había escogido, un trabajo que él pensaba iba a tener éxito. No era una decisión de él mismo, sino era algo que él había recibido. Él entonces considera su vida, todo en su vida, simplemente como un mayordomo, como un administrador, no como un dueño que pierde o gana, sino como un administrador que fielmente administra las bendiciones que el dueño Dios nos ha dado a nosotros. Esto nos apunta a que Pablo no inventó la vida cristiana. Pablo no creó sus opciones. Pablo no calculó o buscó a ver qué iba a hacer. Pablo respondió fielmente a lo que Dios le había dado. Usted, para darle una aplicación, usted no conquistó a su esposa, Dios le dio a su esposa. Usted ni yo no creamos nuestros hijos, no creamos nuestros hijos, Dios nos dio a nuestros hijos. La Biblia dice que los hijos son regalos de Jehová.
En otras palabras, su trabajo no es algo que usted ha alcanzado, es algo que Dios le ha dado. Su dinero es algo que Dios le ha dado. Todo en la vida hemos recibido, dice el apóstol Pablo. ¿Qué tienes que no has recibido? La salud usted la ha recibido. Su trabajo, su prosperidad, usted lo ha recibido. Y si en la voluntad de Dios Él ahora quiere que nuestra vida reciban y se enfrenten a escasez o algún otro problema, nosotros somos personas que recibimos las cosas de Dios. Y la palabra de Dios me enseña claramente que usted y yo somos administradores de nuestra vida. Está la parábola del Señor Jesús que Él enseñó a sus discípulos cuando el Señor les habló de los labradores malvados. Y dice la palabra en esa parábola que el Señor dijo: había un hombre millonario que él compró un terreno, plantó una viña y ocupó labradores que le trabajaran la viña. Y al pasar el tiempo, cuando llegó el tiempo de los frutos, que este hombre, entonces el dueño, manda a buscar los frutos de el trabajo de su viña. Y los malvados labradores dijeron: no, nosotros hemos sudado y hemos trabajado. Y mataron al que venía, al mensajero del rey. Y después él me manda otro más y matan al mensajero otra vez. Y el Señor entonces dice: yo mandaré entonces a mi hijo, a él le tendrán respeto. Y la palabra de Dios me dice que al hijo también lo mataron. Y dice el Señor Jesús: ¿qué hará el dueño con esos malvados labradores? Y la enseñanza de esa parábola es que usted y yo, Dios nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Él es el dueño de todas las cosas. Usted y yo no somos dueños de nada. Usted y yo simplemente administramos como fieles administradores las bendiciones que se merece, que se tienen que darle de vuelta a Dios. Dice Pablo en 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 1: téngannos los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Y sigue hablando y dice: se requiere de los administradores que sean hallados fiel. Dios busca que donde quiera, que lo que quiera, no importa lo que venga, no importa lo que pueda venir en su vida, que usted sea un hombre fiel en su dinero, fiel a su familia, fiel a su esposa, fiel a sus hijos, fiel a su carácter de integridad, fiel en su trabajo, fiel como ciudadano, fiel como cristiano. Usted lo único que tiene que hacer es serle fiel al Señor. Vivir en este mundo es vivir fiel al Señor. No tenemos que preocuparnos qué va a pasar. Lo único que podemos preocuparnos es que donde quiera que esté, nosotros vamos a serle fiel. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, Dios, el Señor Jesús, escribiéndole a la iglesia, aquella de Esmirna, la iglesia sufrida. Dice la Biblia en el capítulo 2, en el versículo 9 y 10: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. No temas en nada lo que van a padecer, dice la Biblia. Y dice el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La identidad del creyente que vence la incertidumbre es la identidad de ser un sabio contador, preciso en contar los valores mejores, Cristo. De ser entonces un persistente
corredor, de no importa lo que caigo, no importa lo que suceda, yo voy a ponerme de pie y terminar la carrera. Y la identidad del creyente que vence la incertidumbre es de ese hombre fiel, administrador en todo en su vida. Y por último, la Biblia me dice la cuarta imagen que el apóstol Pablo ve su identidad. Aquí está en el versículo 26. Dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, dice la Biblia, limpio de la sangre de todos. Y para nosotros entender esa capacidad de Pablo, esa identidad de Pablo, Pablo está refiriéndose al libro de Ezequiel, el capítulo 3 y el capítulo 33, donde Ezequiel recibe palabra de Dios y le dice: Ezequiel, yo te he puesto por atalaya. Pablo está citando las palabras del atalaya, de un atalaya limpio, de un atalaya consciente de haber desarrollado su rol, su responsabilidad, tal como el Señor quería. Si usted se acuerda el rol del atalaya en el Antiguo Testamento, dice Ezequiel capítulo 3, en el capítulo 33, que en el tiempo aquel del Antiguo Testamento, pues como en la Biblia, no había alarma, no había sirena. Lo que había entonces era una torre, un árbol bien alto, o hacían como una torre con un madero, y arriba se paraba el atalaya. El atalaya era entonces el vigilante, era entonces el sereno que miraba hacia el horizonte buscando por peligros antes que llegaran a la aldea. Y el rol del atalaya era mirar y ver si venía espada y tocar la trompeta para dar el aviso a que el pueblo se previniera. Y en el libro de Ezequiel hay dos opciones que el atalaya se podía enfrentar. La primera opción es de ver el mal que venía y de tocar la trompeta y que la gente no le hicieran caso a él. Dice la palabra de Dios que cuando él tocaba la trompeta, que venía el peligro y que el pueblo no se apercibía que el peligro venía y mataba a la gente y morían por su pecado. Pero la sangre de la gente, la culpa de la gente de morir caía sobre ellos mismos. Y la Biblia dice: el atalaya ha salvado su vida. Pero en el caso donde el atalaya veía ver la espada y veía al pueblo jugando y haciendo, y él entonces no quería de alguna manera enojarlos o frustrarlos o darle una mala noticia, y no sonaba la trompeta. La Biblia dice que venía el ejército y mataba a la gente, y mataba a todo el mundo. Pero la Biblia entonces decía: pero la sangre de las personas caerán sobre el profeta, el atalaya. Y la palabra de Dios me dice que Pablo dice: yo estoy limpio de la sangre de todos. Estoy limpio de la sangre de mis hijos, de la sangre de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis familiares, de mi abuelo, de mi tía. Usted y yo somos atalaya que necesitamos proclamar la trompeta de la venida de Cristo para que ellos se aperciban. Y si ellos no se aperciben, si ellos no aceptan a Cristo, pues usted y yo somos limpios de la sangre de estas personas. Pero si usted se hace el decente, se hace el que no quiere herir a nadie, usted no suena la trompeta. Pero el día vendrá donde el Señor llamará a todo ser humano, y la Biblia me dirá que en aquel entonces Dios
demandarán de mí la sangre de todos los demás. Eso, hermano, es ser un cristiano, es ser un contador, es ser un corredor, es ser un administrador. Todas las cosas las administro para Él, y de ser un atalaya. No pierda, hermano, no pierda la pasión de ganar las almas de sus niños, de la niña y del varón, de los hijos de su esposa y de su esposo, y de los hijos que vienen a su casa, que vienen de otro matrimonio. Usted es responsable de la sangre de todos, dice el apóstol Pablo. Esto no importa lo que traiga el futuro. La seguridad de correr, de contar, de estimar el valor de Cristo, de administrar lo poquito que tengamos para la gloria de Dios, y de ser atalayas en este mundo. Eso no cambia y nos da la estabilidad contra toda incertidumbre en este mundo. Pablo dice: soy limpio de la sangre. Porque en verdad la sangre fue derramada en la cruz del Calvario, y el ser humano o paga con su sangre, tu sangre, mi pecado, o paga con la sangre de Cristo. Y la Biblia me dice que ninguna sangre puede limpiar el pecado como la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ha aceptado usted la sangre de Cristo en su vida como su salvación? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha dicho: gracias, Señor, por derramar tu sangre para yo no tener que derramar la mía? Tu sangre compra y lava todos mis pecados. Hágalo ahora. Acepte a Cristo. Ponga al Señor en el centro, en la estima de su vida. Corra la carrera con Él y sea administrador para la gloria del Señor. Ore esta oración conmigo. Diga así: Señor Jesús, diga así: gracias por morir por los pecados. Confieso que yo soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y ahora te pido que entres a mi vida y seas mi Señor desde ahora en adelante. Ayúdame a vivir como tú quieres, para tu honor y gloria, no importa la incertidumbre. Y te entrego ahora mi corazón. Padre Santo, gracias, Señor. Bendice ahora a estas personas que han orado esta oración, y a mis hermanos que ya te conocen. Señor, aviva en nosotros el fuego de ser, de tener y vivir la identidad del creyente, porque te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.